buenas tardes, maestre público presente. El día de hoy voy a abordar un tema muy importante, el cual es la importancia de la nutrición en pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? La otra, por favor. Ok, tenemos un objetivo general, el cual nos dice analizar la importancia de la nutrición en pacientes críticos dentro de la unidad de cuidados intensivos, considerando las alteraciones metabólicas que presentan durante una enfermedad crítica o el impacto de la evolución clínica que ésta tiene. Tenemos tres objetivos específicos, el cual el uno nos evalúa el impacto sobre el soporte nutricional en la evolución clínica de los pacientes en estado crítico, considerando factores de respuesta inmunológica, hormonales, metabólicos, en la cual se van a ver la preservación de la masa muscular, la disminución de complicaciones infecciosas y la reducción de la instancia intrahospitalaria. El número 2 habla sobre examinar los requerimientos energéticos, proteicos y metabólicos en los pacientes en estado crítico, tomando en cuenta las alteraciones físicas y metabólicas, ya que estas se pueden presentar durante respuesta al estrés, así como condiciones clínicas que influyen directamente en la planificación del aporte nutricional. El número 3 habla sobre diseñar propuestas de intervención nutricional orientadas a mejorar el estado nutricional de nuestro paciente, promoviendo varias estrategias en las cuales pueden contribuir a la recuperación funcional y significativa de nuestro paciente, optimizando el tratamiento integral y la mejora del pronóstico durante la instancia hospitalaria. La otra, por favor. Ok. ¿Qué es una terapia nutricional? La terapia nutricional en un paciente en estado crítico es elemento clave para su recuperación breve, ya que varios estudios han proporcionado evidencia sólida y de gran importancia con un aporte óptimo de nutrientes. Cuando se da, por ejemplo, la nutrición enteral o parenteral, esto quiere decir que hay un aporte óptimo porque la persona no cumple con los requerimientos nutricionales adecuados. Por lo tanto, nosotros como personal de enfermería tenemos que administrarle para que lleve a una pronta recuperación sobre su tratamiento. Lo cual va a hablar sobre un balance calórico adecuado en el abordaje enteral o parenteral que se pueden asociar con una evolución favorable para nuestro paciente. Por lo contrario, tenemos en cuenta que diversos estudios han confirmado que el papel de la desnutrición en pacientes en estado crítico importa mucho, ya que el balance energético en estos pacientes pueden cursar por una enfermedad infecciosa o un choque. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el organismo tiene una infección, necesita mayor energía para la recuperación celular y para la producción de las mismas. Por lo tanto, se va a acabar por así decirlo, las reservas calóricas que nosotros tenemos, lo que es el ATP y el glucógeno, que son hormonas que nos ayudan a liberar la glucosa. Podemos verificar que también hay factores de riesgo de mortalidad en nuestros pacientes, ya que pueden haber complicaciones con la disminución de los días o el uso de la ventilación mecánica, así como la duración que pueda haber durante la instancia intrahospitalaria. Y todo esto es para llevar a una pronta recuperación, ya sea a corto o a largo plazo. Ok. La administración de calorías. Con base a varios conocimientos fisiopatológicos de cómo funcionan las enfermedades que alteran el metabolismo, en la fase temprana de la enfermedad crítica, esta fase se caracteriza por la inflamación, aumento del gasto energético, resistencia a la insulina y una respuesta catabólica que conduce a la generación de energía a partir de diferentes reservas como el glucógeno hepático, los ácidos grasos libres y como el músculo, así como los aminoácidos que forman cadenas del músculo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el paciente crítico se encuentra en estas fases, va a haber inflamación sistémica, pero posteriormente voy a explicar la fisiopatología, así que con calma. Okay. La otra, por favor. Existen varios tipos de nutrición. Tenemos dos vías, la vía enteral y la vía parenteral.
En la vía enteral, ¿qué es? Es la nutrición la que consiste en la administración de nutrientes directamente al tracto digestivo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí tiene que pasar por el sistema digestivo. Desde la boca, o puede ser, por ejemplo, ostomías, que es donde se hace una intervención quirúrgica para que se pueda administrar alimentos a través de este ducto y llegar directamente al estómago o directamente a los intestinos para su absorción. ¿Cómo se hace esto? Se hace mediante sondas como la nasogástrica, la nasoyeyunal, la gastrostomía o la yeyunostomía, que son intervenciones quirúrgicas. ¿En qué tipo de pacientes se hacen? Bueno, en pacientes que no pueden ingerir alimentos por vía oral, pero su sistema digestivo está funcionable. Funciona de manera adecuada y es capaz de digerir y absorber los nutrientes. ¿Cuáles son las ventajas? Esta mantiene una función intestinal amplia, ya que preserva la integridad de la mucosa gastrointestinal y favorece la respuesta inmunológica, además de presentar un menor de riesgo de infecciones y ser más económica en la comparación de otros métodos. ¿Por qué es menor de riesgo de infecciones? ¿Por qué? Porque la nutrición parenteral es un método invasivo donde se tienen que ocupar igual medidas asépticas, pero esta va directamente al sistema circulatorio y este va directamente al sistema digestivo, que es muy distinta en la complejidad de las infecciones. En las complicaciones que podrían presentarse sería la intolerancia gastrointestinal, diarreas o distensión abdominal o el riesgo de broncoaspiraciones. En la nutrición parenteral, ¿qué es? La nutrición parenteral consiste en la administración de nutrientes mediante, es directamente hacia el torrente sanguíneo a través de un acceso venoso, ya sea periférico o central, sin utilizar el sistema digestivo, ya que aquí se van a administrar directamente los microelementos o los micronutrientes, que son aminoácidos, los oligoelementos, carbohidratos, lípidos incluso. ¿En qué tipo de pacientes se emplea? Cuando el tracto gastrointestinal no se puede ocupar debido a una obstrucción intestinal o una obstrucción ileoparalítica, una isquemia intestinal o cuando la nutrición enteral no es suficiente para cubrir los requerimientos nutricios. ¿Cuáles son las ventajas? La nutrición parenteral proporciona directamente energía, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales que de forma directa favorecen a una pronta recuperación y a una reparación celular. ¿Cuáles son las complicaciones? El uso de este puede asociarse con un mayor riesgo de infecciones o complicaciones metabólicas y como las trombosis se pueden presentar porque al momento de nosotros administrar alimento por una vía sanguínea, nosotros podemos irritar el endotelio del vaso sanguíneo ya sea por la irritación del nutriente o por el tiempo en el cual se prolonga tanto este procedimiento. La otra, por favor. Ok, tenemos una representación física. Ok, tenemos una representación física de la nutrición enteral y la parenteral. La del lado derecho, para mí, y para ustedes la izquierda. Ok, les puse una representación física de los dos tipos de nutrición. En el lado izquierdo tenemos la nutrición enteral, en la cual tenemos tres tipos, que es la nasogástrica, que se inserta a través del orificio de la nariz y llega directamente al estómago. La nasoduodenal es la que llega directamente desde la nariz hasta el duodeno, hasta el esfínter pilórico, ¿ok? Y la nasoyeyunal llega directamente a la parte del intestino yeyunal. Del lado izquierdo tenemos la parenteral, tenemos dos vías, que es la vena cava superior o la subclavia, que esta se inserta por arriba de la clavícula y esta es directamente en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal. Otra, por favor. Paciente crítico y la nutrición.
El paciente crítico es aquel que presenta una condición severa que pone en riesgo su vida y requiere atención especializada en la unidad de cuidados intensivos. El paciente en estado crítico experimenta varios cambios metabólicos y fisiológicos que generan un aumento en el gasto energético, intolerancia a la insulina y un estado hipercatabólico, lo cual puede provocar la pérdida de masa muscular, debilidad y mayor riesgo de complicaciones y se asocian a un riesgo mayor de infecciones. El impacto significativo que conlleva la nutrición adecuada se convierte en un elemento fundamental en el tratamiento de pacientes críticos, ya que este permite cubrir totalmente los requerimientos nutricionales y las proteínas necesarias para la recuperación del músculo, la recuperación celular y el favorecimiento a la mejora inmunológica. Y puede favorecer a la recuperación del paciente en un tiempo más breve. Bueno, tenemos el fundamento fisiológico de cómo todo esto afecta directamente a nuestro paciente en estado crítico. Nosotros tenemos una circulación esplénica. La circulación esplénica lo que hace es brindar una perfusión, un flujo sanguíneo a los órganos que directamente trabajan en conjunto con el sistema digestivo. Por ejemplo, a los que les llega mayor irrigación sanguínea es al estómago, a los intestinos propiamente, y tiene una capacidad de absorción y una función de barrera. Cuando la circulación esplénica surte flujo a estos órganos, principalmente al hígado, páncreas y al vaso, este flujo sanguíneo es fundamental para el proceso de digestión y absorción de los nutrientes. Ya que al momento de que nosotros tenemos un paciente en estado crítico, la perfusión va a cambiar. ¿Por qué? Porque el estado de shock es un estado en el cual va a haber una inflamación sistémica. Creo que tengo un esquema más adelante, eso se los voy a explicar. Ok. Si nosotros tenemos un sistema esplénico perfundido, nosotros podemos evaluar si nosotros podemos ocupar el sistema digestivo para una nutrición enteral. ¿Qué quiere decir esto? La importancia va desde un punto de vista fisiológico, cuando existe una perfusión intestinal adecuada y el intestino mantiene su capacidad de absorción y su función de barrera, es cuando nosotros tenemos que implementar la nutrición enteral o parenteral en dado caso de que el sistema digestivo no esté en altas condiciones. La terapia nutricional habla sobre la nutrición enteral, sobre el aporte de energía y los nutrientes necesarios para cubrir los requerimientos metabólicos en pacientes en estado crítico. El uso del tracto gastrointestinal ayuda a estimular la motilidad intestinal, la estructura de la mucosa y favorece a la función inmunológica del intestino. Hay varias alteraciones en las cuales puede haber hipoperfusión o inestabilidad hemodinámica, como ocurre en el shock. El organismo redistribuye el flujo sanguíneo hacia otros órganos que son vitales para la vida, como el cerebro y el corazón. ¿Qué quiere explicar? Dale otra, por favor. Otro. Ok, tenemos un algoritmo. En la situación de shock, nosotros habíamos visto de que el organismo va a tratar de mantener la perfusión de los demás órganos, pero los órganos que más importan son el corazón y el cerebro. Por lo tanto, va a haber una vasoconstricción, va a estrechar más el flujo para que le llegue con más presión a esos órganos, al corazón y al cerebro. Pero al momento de que esto pasa, de que estás haciendo la tubería más pequeña, a los demás órganos no les está llenando la perfusión adecuada. Disminuye el flujo, por lo tanto va a haber una vasoconstricción esplénica y periférica. La circulación esplénica, habíamos dicho que va a dar aporte de flujo sanguíneo hacia los órganos del sistema digestivo. Si el sistema esplénico se ve afectado, no le va a llegar lo suficiente a los órganos del sistema digestivo, ¿ok? Cuando no le llega la perfusión adecuada al intestino, va a haber una isquemia intestinal. ¿Qué quiere decir esto? No le va a llegar el flujo sanguíneo adecuado. Por lo tanto, no va a haber producción de ATP. El ATP es el adenosintrifosfato, que es la producción de energía para la reparación celular.
Cuando las células ya no están recibiendo este aporte energético, o la glucosa por así decirlo, estas empiezan a entrar en crisis y empieza a haber daño epitelial. ¿Qué quiere decir esto? Que en el intestino nosotros tenemos una barrera que divide literalmente de lo sucio y de lo limpio. Cuando esta barrera se rompe, lo sucio entra. Por lo tanto, eso se le conoce como una translocación bacteriana. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay una ruptura de la barrera intestinal y por consiguiente va a haber una translocación bacteriana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se rompe la barrera que proteja el intestino, va a haber entrada de bacterias y de toxinas que van a crear una inflamación sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el cuerpo va a empezar con producción de, bueno, ustedes no lo saben, pero se secretan interleucinas, por ejemplo la IL-6, que es la proinflamatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el cuerpo va a estar inflamado y va a estar hipoperfundido, no le va a llegar el flujo sanguíneo adecuado. Una respuesta inflamatoria sistémica y por lo tanto de que como el síndrome quiere decir que va a afectar a uno o a varios órganos o a varios sistemas. Los sistemas que se ven afectados es el sistema circulatorio, el sistema digestivo y el sistema de excreción o de eliminación como el renal. Cuando todo esto va a haber una hipoperfusión esplénica y esto lleva a un ciclo vicioso y puede alertar sobre la muerte o de riesgo de muerte, porque esto va a ser un ciclo. Va a entrar en un estado de shock, va a haber vasoconstricción, no le va a llegar el suficiente flujo a los demás órganos y los demás órganos van a secretar sustancias que van a hacer la inflamación y por lo tanto pues, va a haber menos perfusión de la sangre a estos órganos. Regresa uno antes. El paciente en estado de shock. El paciente crítico, las intervenciones terapéuticas como el aporte vasoactivo, que es administrar vasodilatadores, o inotrópicos, que son los que incrementan la fuerza de contractibilidad del corazón, la ventilación mecánica y otros dispositivos de soporte hemodinámico pueden alterar directamente la circulación esplénica, lo que esto vuelve difícil en predecir cómo responderá el sistema digestivo, si va a responder de una forma adecuada o va a haber una intolerancia digestiva. Debido a que esto, el aporte nutricional representa un desafío importante en la unidad de cuidados intensivos. Desde un punto de vista fisiopatológico, la nutrición enteral en pacientes con inestabilidad hemodinámica pueden aumentar los requerimientos de oxígeno del intestino y modificar el flujo sanguíneo esplénico. Era lo que yo les decía anteriormente. Cuando hay un estado de shock, no le va a llegar suficiente flujo a los órganos. Por lo tanto, va a haber una hipoperfusión esplénica. Pero la esplénica es la que manda directamente a los órganos digestivos. Cuando no le llega directamente flujo sanguíneo al intestino, el intestino se va a empezar a dañar y va a romperse por dentro, por así decirlo, y va a romper la barrera protectora. Por lo tanto, va a haber aumento de la permeabilidad. ¿Qué va a hacer esto? La barrera que protege al intestino controla la presión osmótica y oncótica. Cuando esto pasa, va a haber una permeabilidad, o sea, van a salir los solutos. Por ejemplo, aquí está una célula del intestino y acá está fuera, no hay nada, ¿no? Y la célula tendría que, bueno, el agua tendría que estar dentro de la célula. Pero cuando esto pasa va a aumentar la permeabilidad porque ya no hay una barrera que los divide. Entonces se va a salir la otra molécula y va a estar fuera. Eso se le conoce como edema intestinal o edema. Va a haber una translocación bacteriana porque ya no va a haber una barrera. Y va a haber una respuesta inmunitaria, va a haber una respuesta inflamatoria y posteriormente se desarrollará lo que es el síndrome de disfunción multiorgánica, que va a haber la producción de citoquinas proinflamatorias. Eso es como que muy rimbombante, ¿no? Pero es bonito. Ok, tenemos un caso clínico en el cual yo les quise poner primero en contexto para que supieran por qué se ocuparon esas cosas y cómo fundamentarlo. Tenemos un caso clínico, paciente masculino de 58 años, Juan Carlos Martínez López, estado civil, casado y se dedica y es chofer de transporte público. ¿Okay? Antecedentes personales patológicos.
El paciente tiene diabetes tipo 2, diagnosticada hace 12 años, en tratamiento irregular con metformina, a veces se la tomaba, a veces no. Hipertensión arterial sistémica desde hace 10 años, tratada con losartán. Obesidad grado 1, tabaquismo crónico, 15 paquetes al año. Episodio previo de neumonía hace 3 años, eso es un proceso infeccioso importante. Motivo de ingreso. Paciente acude a urgencias por disnea progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene dificultad al respirar y va ascendiendo. Va a haber fiebre, tos productiva y deterioro del estado general de 5 días de evolución. El padecimiento actual, el paciente presenta neumonía grave adquirida en la comunidad, evolucionando a sepsis con la insuficiencia respiratoria aguda, SDR. Durante su ingreso presenta saturación de oxígeno por menor de 92, que tiene 82, es bajo. Tiene taquipnea 32 por minuto y hipotensión 85 sobre 50 miligramos de mercurio. El lactato elevado. Era lo que yo quería mencionar. Cuando el lactato nosotros podemos verificarlo en una química sanguínea, el lactato es muy importante porque nos va a indicar si hay una hipoperfusión tisular. ¿Qué quiere decir esto? Que no le llega suficiente flujo sanguíneo a un órgano y ese órgano cambia el metabolismo anaerobio y libera lactato. Y cuando hay aumento de lactato es porque no le está llegando el flujo sanguíneo al cuerpo o al órgano, ¿ok? Por lo tanto va a haber un lactato elevado. Alteración del estado de conciencia, ¿ok? La otra, por favor. ¿Cómo se llama? El servicio médico decide una intubación endotraqueal y ventilación mecánica, iniciando el manejo en la unidad de cuidados intensivos, y el diagnóstico médico fue choque séptico secundario a neumonía bacteriana, síndrome de dificultad respiratoria, diabetes mellitus tipo 2 descontrolada y un estado hipercatabólico del paciente en estado crítico. Los pacientes críticos presentan una respuesta inflamatoria y metabólica intensa, ya que aumenta el gasto energético y favorece la pérdida de masa muscular, por lo que requieren soporte nutricional temprano para evitar la desnutrición y complicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el cuerpo tiene una enfermedad, el cuerpo trata de defenderse, pero necesita energía para poderse defender. Entonces, ¿de dónde va a ocupar esta energía? Bueno, primero va desde la glucosa, luego va el glucógeno. Cuando se acaba el glucógeno, van los ácidos grasos libres, que son las grasas. Y cuando se acaban esas, va directamente con el músculo. Y es lo que aquí vemos, que hay una pérdida de masa muscular porque es donde nosotros tenemos la otra reserva de energía. Por lo tanto, nosotros tenemos que brindar un diagnóstico temprano y precoz para que nosotros podamos dar un tratamiento oportuno para evitar la desnutrición y varias complicaciones sistémicas. Nosotros realizamos una valoración en la UCI, que el peso actual que nos interesa mucho para la nutrición enteral, pesa 82 kilogramos, mide 1,70 metros y su índice de masa corporal es de 28.4 kilogramos por metro cuadrado. Otra, por favor. Nosotros ideamos un plan de soporte nutricional. Los objetivos de ese soporte nutricional es cubrir los requerimientos energéticos proteicos del paciente, ya que no puede, ahora sí, por su propia ingesta no puede cubrir los requerimientos energéticos. Disminuir el catabolismo muscular producido por el estado crítico, que les decía, ya que necesita una fuente de energía, toma el músculo, entonces baja de peso y hay una disminución de la masa muscular. ¿Pero qué quiere decir esto? Que al momento de que también el músculo desciende, también es más susceptible a que se presenten infecciones, que era lo que nos decía aquí. El paciente tuvo disminución de la masa muscular y por lo tanto ahorita tiene un padecimiento de neumonía adquirida en la comunidad porque estaba totalmente susceptible y su sistema inmunológico estaba decaído. Por lo tanto, fue donde tomó pauta la enfermedad y ahí fue donde empezó su evolución. Nosotros podemos favorecer a la respuesta inmunológica frente a la infección, prevenir complicaciones metabólicas y de desnutrición hospitalaria. Todo esto puede contribuir a la recuperación clínica y la reducción de la estancia hospitalaria.
debido a que el paciente se encuentra intubado, sedado y sin capacidad de alimentación oral. Se decide por nutrición enteral temprana mediante sonda nasogástrica, ya que el tracto gastrointestinal se encuentra intacto y funcional. El cálculo de requerimiento nutricional va desde... Nosotros necesitamos 25 kilocalorías kilogramo día. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro paciente pesaba 82 kilogramos, por lo tanto, nosotros vamos a tener que multiplicar el 82 por el 25 y nos va a dar 2050 kilocalorías al día, que lo tenemos que dividir por las 24 horas del día y nos va a dar bueno, aquí dice, el paciente crítico se recomienda de 1.2 a 1.5 gramos de proteína kilogramo día. Esto se va a multiplicar su peso por la cantidad de proteína y nos va a dar 206 de gramos al día. Lo que vamos a tener va a dividir por los... para evitar complicaciones metabólicas se inicia de forma gradual, va a ir subiendo cada vez más por los días. En el primer día nosotros tenemos un inicio enteral temprano del 25% del requerimiento calórico. Nosotros tenemos que cumplir el 100% del requerimiento calórico para que nuestro paciente se vaya de alta, ¿ok? Nosotros cubrimos el 25% de requerimiento y al día se le va a dar 500 kilocalorías al día, con una velocidad aproximada de 20 mililitros por hora, que era lo que decíamos, que eran 24 horas entre 500, que es lo que se le va a dar en todo el día. En el día 2 tenemos un incremento progresivo de los requerimientos nutricios. Vamos a cumplir hasta el 50% del requerimiento calórico y vamos a dar 1000 kilocalorías al día, con una velocidad aproximada de 40 mililitros por hora. En el día 3 vamos a incrementar la dosis, aumento del aporte nutricional hasta el 75% del requerimiento nutricional. Vamos a administrar de 1500 kilocalorías al día con una velocidad aproximada de 60 mililitros por hora. Al cuarto día, donde ya tenemos una evolución favorable del paciente, va a haber una cobertura total de requerimiento nutricional al 100%, en donde se le van a administrar de 2000 a 2100 kilocalorías a una velocidad aproximada de 80 mililitros por hora. ¿Ok? Eso es un plan nutricional. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como personal de enfermería? El monitoreo del soporte nutricional es muy importante, ya que el equipo de salud debe vigilar diariamente varios criterios, como la tolerancia gastrointestinal, que no haya un hiperperistaltismo, que se muevan mucho los intestinos, porque no... Cuando se mueven mucho los intestinos es porque no está absorbiendo de forma adecuada los nutrientes, porque se alteró ese proceso y es como si nosotros tuviéramos un tubo y lo fuéramos apachurrando así poco a poco y va pasando más rápido, pero no le da tiempo de absorber. Eso es lo que pasa y se presenta una diarrea porque no puede absorber los nutrientes y los saca de una. Tenemos que evaluar los residuos gástricos. Si hay una distensión abdominal por los irritantes de los nutrientes, o náuseas o vómito, vamos a tener parámetros metabólicos en los cuales nosotros podemos verificar la glucosa sérica, los electrolitos, qué tan deshidratado puede estar nuestro paciente con nosotros ver los electrolitos, la albúmina, el balance hídrico y el estado clínico, que nosotros vamos a ver ahí los signos vitales, la función renal, la evolución de la infección y algunas de las posibles complicaciones. Durante la nutrición enteral puede presentarse intolerancia gastrointestinal, diarrea, hiperglucemias o una broncoaspiración pulmonar. Por ello es fundamental ajustar la velocidad de la infusión y monitorizar constantemente a nuestros pacientes. ¿Okay? El paciente llegó a una evolución final, el cual presenta una evolución clínica favorable. Se logró cubrir el 100% de los requerimientos nutricionales mediante la nutrición enteral, manteniendo una buena tolerancia a los nutrientes en la vía gastrointestinal, sin presencia de la distensión abdominal, ni vómitos, ni residuos gástricos elevados. Los parámetros metabólicos
muestran mejoría con niveles de glucosa controlados, una estabilidad hemodinámica equilibrada y la mejora de los marcadores inflamatorios. Asimismo, se observa disminución progresiva en el soporte vasopresor y mejor respuesta respiratoria, lo que permite una valoración para disminuir la sedación y considerar el proceso de destete de la ventilación mecánica, el cual el adecuado soporte nutricional ha contribuido a mejorar el estado energético del paciente. ¿Por qué es importante darle una nutrición a nuestro paciente en estado crítico? Cuando el paciente en estado crítico presenta desnutrición, por lo que habíamos dicho de las enfermedades, porque una enfermedad somete al cuerpo a estrés, y este estrés necesita mucha insulina para poderse reparar los daños cometidos por la infección. Cuando esto pasa, el cuerpo se queda sin energía y por lo tanto necesita ocupar otras reservas de energía. Y es lo que nosotros decíamos, que va directamente al músculo, a los ácidos grasos libres y a estos tipos de otras fuentes de energía. Pero cuando esto pasa, como nosotros no tenemos la energía para darle a nuestro sistema inmunológico, no tenemos la energía para defendernos, somos susceptibles a enfermedades. Entonces, por lo tanto, nosotros al momento de administrar una nutrición, una alimentación, nosotros le vamos a dar las armas al paciente para que se pueda defender y pueda recuperarse de forma rápida. ¿Por qué? Nosotros vamos a brindar una dieta hipercalórica y hiperproteica. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber aumento de la proteína. ¿Pero qué quiere decir esto? La proteína nos ayuda a la reparación celular, para que si nosotros tenemos una infección, por ejemplo gastrointestinal, que al momento de nosotros comer estos alimentos que nos dé la proteína, vamos a tener una recuperación celular rápida. Como si no fuera, o sea, si nosotros no comiéramos, nos vamos a tardar en recuperar 14 días, pero si nosotros comemos y tenemos una buena dieta proteica, nos vamos a recuperar en 5 días, 7 días. ¿Por qué? Necesitamos ese aporte nutricio para defendernos para las enfermedades. Nosotros vamos a apoyar a su recuperación clínica, evidenciando la importancia de la nutrición enteral temprana en el manejo del paciente en estado crítico y en la unidad de los cuidados intensivos. Latre, por favor. Tenemos una conclusión final. La nutrición en el paciente en estado crítico representa un pilar fundamental dentro del tratamiento integral de la unidad de cuidados intensivos, ya que los pacientes presentan importantes alteraciones metabólicas y de un estado hipercatabólico que incrementa sus requerimientos energéticos. ¿Qué quiere decir esto? Hipercatabólico. Va a haber una destrucción para la obtención de energía. Claro, lo que nosotros decíamos, va a destruir los ácidos grasos libres, que posterior se van a metabolizar y se van a convertir en cuerpos cetónicos, que es lo que se presenta en diabetes tipo 2. Van a haber cuerpos cetónicos y nosotros tenemos que mantener un soporte nutricional que permita mantener un equilibrio metabólico para preservar la masa muscular y fortalecer a la respuesta inmunitaria. A partir de este caso clínico se puede observar que el inicio oportuno de la nutrición enteral y la planificación adecuada del aporte nutricional contribuyeron a mejorar la salud funcional de nuestro paciente, porque nos permitió cubrir progresivamente los requerimientos energéticos y así mantener una estabilidad hemodinámica y metabólica que ayuda a favorecer a su recuperación. Esto evidencia la importancia de nuestra valoración nutricional temprana, así como el monitoreo continuo para ajustar el plan de alimentación según sea la condición del paciente. A ver, la otra, creo que puse algo más o ya no. Bueno, esas son mis referencias bibliográficas. Y bueno, pues eso sería todo el día de hoy. Vamos a hacer serie de preguntas. ¿Ok? Ok. Ok. Pregunta número 1. ¿Qué se refiere a hiperproteico? Exceso de calorías. Proteico. De proteínas. Ok, exceso. De proteínas. Se van a administrar mayor sustancias de proteínas que a comparación de otras sustancias. Ok.
sí. Ok. ¿Cuál es la diferencia en el parente? ¿Qué? Ok, sí. ¿Qué diferencias hay entre la nutrición enteral y parenteral? La enteral es para que entren los nutrientes. Y la parenteral es, es vía sanguínea. Ok, Una es perfecto. por... Los voy a regañar. Una es nasal, que es la enteral, es por sonda nasal. Ok. Y la otra, la parental, es pues vía sanguínea, por medio de un suero. Catéteres. Sí. Exacto. Ok. Este. ¿Para qué es importante? ¿Para qué es importante alimentar a nuestro paciente en estado crítico? Para que reaccione al 100% de la alimentación que se le puede dar en vía enteral. Ajá, pero ¿por qué es importante? Si nosotros tenemos un paciente en estado crítico, ¿por qué es importante la alimentación? Para su Para recuperación. su recuperación pronta. Okay. Bueno, tiene que ver con el sistema inmunológico, el metabólico. Ok, perfecto. Y por última pregunta. Buena pregunta, a ver. ¿En qué casos se puede indicar la nutrición parenteral? ¿O por qué ocuparías la nutrición parenteral si tienes la enteral? Porque el paciente está sedado. ¿Podría ser? Ya sé cómo se le llama. Cuando estás sedado, ¿qué no puedes hacer? Está en cuidados intensivos, ¿Qué no está puedes hacer? moverte, comer. Comer, No exactamente. puede. Cuando se ocupa la vía parenteral es porque no se puede ocupar el sistema digestivo. No puede comer por sí solo. Necesita una vía exógena que le administre los nutrientes. Cuando no hay ningún nutriente, el mismo organismo va jalando lo poco que tenemos de energía, sobre todo en músculo. Perfectamente, eso es claro. Sí, cuando nosotros no tenemos una fuente de energía, nuestro cuerpo busca la forma de sacar las reservas. Y la primera reserva va a ser el glucógeno, que el glucógeno va a estimular al páncreas para que secrete glucosa y todo el rollo, ¿no? Después de eso va a los ácidos grasos, que son las grasas, que son los lípidos y todo ese tipo. Después viene con el músculo, que nosotros ahí tenemos aminoácidos. Cuando nosotros ya no tenemos estas reservas, se va a estar ocupando directamente del músculo, entonces el músculo va a estar atrofiado y chiquito, chiquito, va a haber una disminución de la masa corporal. Ok. Bueno, pues eso sería todo el día de hoy y pues muchas gracias.